Muy buenas tardes, gracias por este reencuentro de cada semana aquí en Canal Metro, en este espacio de información y reflexión que junto a Fanny Vega hemos llamado Política, Producción y Trabajo. Y habitualmente nos habrá escuchado junto a Ricardo Sarmiento hablar de lo que es la política como transformación, como elemento que debe transformar a la sociedad particularmente. Y hemos hablado muchas veces de responsabilidad, de la que le cabe a todos los sectores de la sociedad, porque queremos hacer una sociedad más justa, una sociedad que se transforme, una sociedad que se desarrolle. Bueno, a propósito de la responsabilidad social, en estos días en Buenos Aires hubo un congreso muy importante, el segundo Congreso Internacional de Responsabilidad Social. Vinieron invitados importantes, referentes de la economía mundial, pero fundamentalmente me parece que lo que hay que destacar es por qué debemos hablar de responsabilidad social. Para eso, los organizadores del CIRS 2014 nos van a dejar algunos de sus principales conceptos. Para mí es un gran honor darles la más calurosa bienvenida a este segundo Congreso Internacional de Responsabilidad Social para fortalecer las relaciones de cooperación y las alianzas entre todos los sectores, público, privado y social. En cualquier lugar del planeta donde vivamos, cualquiera sea el idioma que hablemos, nuestra religión, nuestro color de piel, nuestra ideología, todos queremos lo mismo: vidas sanas, vidas felices, ver a nuestras familias felices, ser productivos como pueblo, ser creativos, pensar en un futuro mejor. Cada vez más queremos participar de lo que pasa en nuestra comunidad y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para comprometernos con el otro, para que todos tengamos las mismas oportunidades y para que cada uno pueda demostrar con su talento lo que es capaz de hacer. Aprendamos y profundicemos sobre las buenas y malas prácticas de otros países y tomemos los buenos modelos. Aprendamos de la experiencia y de los errores y utilicemos estos foros para transitar un camino de compromiso que no desvirtúe la esencia ética de la responsabilidad social. Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. Pyme Nación es la tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con Pyme Nación puede abonar hasta en un año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. Pyme Nación, un crédito flexible. Somos la unidad y la fuerza. Somos Unión Ferroviaria. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad.
Y el tema está instalado. Usted vio en el avance de este programa que hablamos de responsabilidad social como una herramienta de equilibrio dentro de la sociedad y como una herramienta en manos de la política, de los empresarios, de la comunidad entera. Alessandra Minichelli, gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. Has concluido, digamos, este segundo Congreso Internacional de Responsabilidad Social y la verdad es que con una gran asistencia, una asistencia internacional y con un gran impacto de opinión pública, sobre todo por algunas expresiones de los disertantes, entre ellos un premio Nobel de Economía que dijo algo muy fuerte para la Argentina y a favor de la Argentina. Sí, bueno, gracias por invitarme, como siempre, Fanny y Ricardo. La verdad que ustedes son como difusores ya de la temática de la responsabilidad social y eso es muy importante. Necesitamos mucha más gente como ustedes también en los medios de comunicación, ¿no? Este segundo congreso, la verdad que lo que tuvo de interesante fue que, bueno, venía con la continuidad del primer congreso. El primer congreso que hicimos en el 2013 tenía la pretensión como de evaluar el estado de madurez de la temática de la responsabilidad social en el país. Acuérdense que el lema fue por una Argentina socialmente responsable, porque lo que quisimos ver fue eso, ¿no? Y lo que logramos en definitiva como grandes conclusiones del primero fue ver cómo se estaba confundiendo en parte la filantropía con la responsabilidad social. En cierto modo, la responsabilidad social se va convirtiendo en una especie de conciencia social sobre lo que se debe hacer y lo que no se puede hacer en términos de convivencia social. Mira, lo que sí estamos viendo de un año a esta parte y hasta este segundo congreso fue que hay como otra toma de conciencia por parte de las organizaciones en general, no solo de las empresas. Y eso nos permitió del primero al segundo congreso madurar también un concepto de involucramiento de la temática de la responsabilidad social. Nosotros estamos pensando a la responsabilidad social ya como una nueva forma de organización social y una nueva forma de organización social incluso societaria dentro de las empresas, que lo que busca o lo que persigue es un equilibrio, claramente, un poco lo que dijiste al principio, ¿no? Tratar de conciliar todo lo que tiene que ver con la rentabilidad o con la competitividad propia de empresas y organizaciones con objetivos sociales y de desarrollo. Es por eso que nosotros, desde la fundación que yo represento, lo que planteamos es que la acción de responsabilidad social en algún punto sea convergente o complementaria con la política pública, porque es la única forma de lograr desarrollo local, de lograr cohesión social, de lograr sustentabilidad, de lograr una mirada al territorio, porque nadie hace responsabilidad social como si fuera un clon o un modelo replicable en distintos lugares, incluso del planeta. Son todas realidades absolutamente diversas y distintas y tiene que trabajarse localmente. Este es el gran mensaje que nosotros queremos instalar en relación a la responsabilidad social. La responsabilidad social de algún modo nos está marcando que el mercado no es estrictamente el único responsable de distribuir los ingresos de una economía, sino que hay pautas que seguir. En realidad lo que nos está marcando, y por eso el tema de la responsabilidad social está como tan maduro justo en este momento, es que ya no existe una contraposición Estado-mercado, uno regulando más o menos al otro y uno contraponiendo sus intereses al otro solamente, sino que hay un Estado, un mercado y una sociedad muy presente y muy empujando porque sus expectativas sean contenidas por el Estado y por el mercado. Y estamos... Sí, Fanny, sí. Por eso decía que era tan importante en todo caso que la política pueda ser la que esté accionando y articulando entre los dos sectores, ¿no? Entre lo privado y lo público. En realidad, más que la política articulando, nosotros estamos viviendo en nuestro país desde hace más de 10 años a esta parte una realidad muy concreta en el marco de un Estado social y democrático de derecho. Estamos viviendo lo que se llama, o lo que se llamó siempre en Europa Central hasta la crisis económica financiera mundial, un Estado de bienestar. En este marco de estado de bienestar lo que pasa es que hay políticas públicas activas porque hay un Estado presente. Hubo un trabajo de identificación de temas, problemas a lo largo y ancho de todo el país y a partir de ahí un diagnóstico claro y una definición estratégica de políticas públicas. Las políticas públicas, que son las que hablan del contenido, de la orientación y de la acción del Estado, es la que está marcando los tiempos de cuáles serían las acciones de responsabilidad social
que converjan con esas políticas públicas, que actúen en la terminalidad, para que todos nos sintamos parte del crecimiento de Con Fanny discutíamos en estos días, cuando estábamos en la preproducción, un poco quién era el primer responsable, el primer sector que esté obligado a ejercer la responsabilidad social. Y nos planteábamos, el Estado es un actor, la política es otro actor, las empresas son otros actores. O sea, ¿quién está más obligado a ejercer en forma inmediata la responsabilidad En realidad social? lo que nosotros planteamos, y ya lo dejamos definido el año pasado en el primer congreso, es que el diálogo para construir una acción de responsabilidad social o ser socialmente responsable es un diálogo como en ecosistema. Nosotros lo graficamos con una roseta, que es también parte del logo del primero y segundo congreso, donde en cada punta de la roseta ponemos a una organización de la sociedad civil, a la universidad, al sindicato, a las cooperativas, a los gobiernos locales. La verdad que la responsabilidad social como tal y como construcción colectiva tiene que ver con un diálogo que te permita un diseño y una acción conjunta una vez definida, de acuerdo al rol que vayas a asumir en la responsabilidad social. Después de eso, tanto el Estado como el mercado, como la sociedad, independientemente, y yo diría en equilibrio, no uno por encima de otro, tienen responsabilidades sociales que cumplir. Y claramente en el caso de nuestro país, y es la pretensión que tenemos para América Latina, el Estado debe marcar el ritmo a través de las políticas públicas, ¿no? Ahora, vos recién marcabas los tiempos también. ¿Quién marca los tiempos? Porque muchas veces los gobiernos o las mismas sociedades están pujando por algo determinado y sin embargo hay alguna situación imprevista que siempre tenemos que atender, pero que ocurren en circunstancias como las que les está pasando últimamente a nuestro país, con mercados financieros que te ponen y te marcan la cancha de alguna manera. Te marcan un ritmo, claro que sí. Por eso digo que la temática de la responsabilidad social vino en un momento muy oportuno en nuestro país. Vino cuando ya se había roto esa dicotomía o esa antinomia Estado-mercado y se hizo presente con fuerza la sociedad. La sociedad también planteando sus expectativas, además de la puja de intereses que puede haber en el mercado financiero, ¿está? La responsabilidad social también es una herramienta como para facilitar la licencia social para el desarrollo de distintos emprendimientos productivos, desarrollos económicos complejos, que a veces no tienen una mirada equilibrada desde la sociedad. Sí, nosotros planteamos también en este segundo congreso, no en el primero por una cuestión también de tiempo y de instalación del concepto, planteamos justamente la legitimación para actuar o interactuar con recursos, actividades vinculadas a los recursos no renovables, justamente minería, justamente energía, justamente un montón de actividades productivas que tienen mucho arraigo local, que son absolutamente necesarias de realizarse, pero que como condición previa o como paso previo deben generar un acercamiento entre los empresarios, las fuerzas de la localidad, si son poblaciones originarias, sindicatos, cooperativas, gobiernos locales, o sea, dialogar para ver de qué forma se realiza esa actividad productiva para la localidad y que no deje después que pasa esa actividad extractiva en situación de abandono a la región, ¿no? Es decir, que sean ¿de qué forma, claro, de qué forma efectivamente dejen cohesión social, dejen desarrollo local y dejen sustentabilidad, que son como los tres ejes importantes a trabajar en responsabilidad social como objetivo último? Porque ¿no? precisamente sobre estas actividades que son extractivas y que a veces están un poco más en el foco del cuestionamiento público, es donde no se debe confiar en el derrame espontáneo del beneficio nunca se hacia debe la sociedad, confiar en sino es que allí derrame. es donde se debe orientar. Claro que sí, nunca se debe confiar en ningún derrame porque el derrame no existe. Esta es la realidad y esto es lo que ya hemos vivido como país y es lo que está pasando en el mundo también. Con lo cual, todo lo que tiene que ver con redistribución de riqueza y redistribución de recursos, hay que empujarlo y todos los involucrados tienen que atenderlo como un tema problema a trabajar y a resolver. Estamos hablando del tema de la responsabilidad social, no tiene que ver con las empresas, tiene que ver con todos, con la sociedad misma. Y hablábamos también de la necesidad de articular. Pienso en una provincia, nosotros somos originarios los dos de la provincia de Mendoza,
Hoy hay un debate en estos tiempos de la necesidad de hacer otros desarrollos, pensando en que la agricultura hoy no es sustentable con el agua tal cual como la tenemos, porque también convengamos que si hay modificaciones climatológicas que hacen que el agua vaya mermando en algunas regiones andinas, bueno, también habrá que pensar en otras actividades sustentables, ¿no? En estos debates sí, claro, estuvieron presentes en el Congreso. En estos debates estuvieron presentes, hubo concretamente provincias involucradas en actividades extractivas, estuvo Mendoza, estuvo San Juan, hubo gente de Santa Cruz, de la Patagonia, todos los que tienen que opinar en el caso de los recursos que se agotan y de qué forma deberían esas actividades contener desarrollos locales alternativos para que las condiciones de vida sean posibles, ¿no? Porque si no es como saco todo lo que hay y cierro la puerta, que es algo que se ha vivido en nuestro país en otras épocas y en regiones muy inhóspitas de la Patagonia, claramente. Entonces era sacar todo, extraer todo, dejar solo desertificación y abandono y no dejar nada. O sea, años y años de no haber pensado en el concepto de compromiso con el entorno, compromiso con la realidad de las localidades, compromiso con la sustentabilidad, como que vienen futuras generaciones, con lo cual tenemos que explotar los recursos porque son absolutamente necesarios. Ahora el cómo es el que hay que dialogar entre todos, ¿no? Y sobre el cómo vamos a seguir en el próximo bloque, después de una breve pausa, con Alessandra Minichelli, presidenta del Congreso Internacional de Responsabilidad Social. Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. ¿Sabías que el Palacio Legislativo se encuentra habilitado para realizar visitas guiadas todos los días? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Somos la unidad y la fuerza. Somos Unión Ferroviaria. Y el tema de hoy en Política, Producción y Trabajo es la responsabilidad social, algo que fue abordado en el segundo Congreso Internacional de Responsabilidad Social, y estamos hoy con la presidenta del Congreso, la doctora Alessandra Minichelli, que estábamos dejando la incógnita en el cierre del bloque anterior sobre cómo se traslada la responsabilidad social al terreno práctico, al terreno donde se deben aplicar los conceptos de la responsabilidad social en proyectos reales de la economía real. Sí, lo que nosotros planteamos es que realmente el compromiso con la temática de la responsabilidad social tiene que ser el mismo compromiso con el que se cumple el objeto propio de la organización o de la empresa, ¿no? La misma convocatoria, si se quiere, también a los mandos medios de las organizaciones, que son las que trabajan el día a día de la competitividad de esa empresa o de esa organización, para que ayuden a identificar a partir de lo que se llama el marco de actuación de la empresa, el marco legal, el marco de la realidad fáctica, el marco territorial, el del lugar al que pertenece, todo lo que tienen que ver los intervínculos, cómo construir, con quién dialogar para diseñar la mejor acción de responsabilidad social y llevarla adelante. Y cómo interactuar con la sociedad y con el medio ambiente, porque hay un caso que es paradigmático en la Argentina y que tal vez debe ser tomado como un ejemplo para el resto de otros emprendimientos, por ejemplo en el caso hidroeléctrico, y es el caso de Yacyretá, que se ha terminado, le ha garantizado la navegabilidad al río Paraná, pero a la vez garantiza un caudal ecológico que no altere el cauce histórico del río Paraná aguas abajo. Esta es una forma, más allá del impacto de transformación que ha tenido en las zonas ribereñas. Y sobre todo, ¿sabes qué? También, y es un mensaje que nos dejó Amartya Sen en este congreso,
sin falacias y con fundamento y con investigación cierta sobre los antecedentes de todos estos temas, ¿no? Sobre efectivamente cuál era la situación anterior, que es la que tenemos que contener para no desatender, realmente profundizar investigación en estos temas para que efectivamente nadie pueda con absoluta liviandad decir esto impactó negativamente de esta forma porque a mí me parece que, o hubo alguien que opinó que parecía que tal otra cosa. Realmente lo que hay que hacer es el trabajo en serio de la historia, de cómo ocurrieron los hechos, de cómo se contuvo la situación social y la situación ambiental y en qué situación quedó luego de realizar en el caso de la represa de Yacyretá ese emprendimiento tan interesante y recrear la memoria en esos casos, porque si no es muy fácil descalificar actividades productivas que son absolutamente necesarias para el progreso de los pueblos. Es que en definitiva todos los sistemas productivos son necesarios para el progreso de los pueblos. El tema es cómo los desarrollamos, claro, y de qué forma. Y de qué forma contenemos esto que se llaman las externalidades negativas de toda actividad, que todas tienen remediación o contención si se trabajan seriamente. Y sobre todo en un periodo en el que el mundo está cambiando, el sistema capitalista está cambiando. No sé si antes, en los años 70, se hablaba de imperialismo. Después, hoy tal vez hay que hablar de colonialismo financiero, porque entendemos que ya no son los estados los que marcan las pautas en los mercados internacionales, no son los estados dominantes, sino son los capitales, esos entes abstractos, que son fondos institucionales, fondos de inversión, que son los que nos han creado problemas a los argentinos, a los europeos también. Sí, claro que sí. Sí, claro. Y el doctor Bernardo Klicksberg, que tiene tanto que ver también con la organización de estos encuentros y con el tema de la responsabilidad social, no solo en la Argentina, sino en el mundo entero, destacó la presencia de tantos jóvenes, ¿no?, que están entusiasmados con este tema y que estaban presentes en el Congreso. Ten en cuenta que, bueno, Bernardo Klicksberg, además de hablar de la agenda de desigualdades en América Latina, que fue un poco también el lema de este segundo Congreso, por una agenda abierta latinoamericana de responsabilidad social por la integración, él preside algo muy interesante que es la Red de Universidades por el Emprendedurismo Social, que es como prima hermana de la responsabilidad social. Y lo que sí quedó muy trabajado y con muchísima fuerza y mucho interés por parte de los jóvenes fue justamente esta ALARS que llamamos nosotros de Agenda Abierta Latinoamericana de Responsabilidad Social, donde confluyeron referentes, gestores políticos, académicos, empresarios de toda América Latina y el Caribe, en unas reuniones de trabajo que vamos a empezar a hacer a partir ya de los próximos días, y vamos a trabajar en profundidad a través de una agenda colaborativa, una plataforma virtual que nos permita relacionarnos aun cuando estemos a distancias importantes, donde volcar experiencia, información, donde empezar a ver qué similitud y qué diferencias tenemos, porque los temas de desigualdad en América Latina no son comunes, ¿no? Algunos los tienen más desarrollados o más contenidos a partir de políticas públicas, pero tenemos una agenda común de trabajo sobre la que tenemos que profundizar en soluciones a aportar para la integración, para agendas de trabajo en organismos internacionales que tenemos tantos y tan importantes, y después individualmente con las cancillerías. Hubo presencia de Cancillería de nuestro país apoyando y avalando justamente esta propuesta de trabajo colaborativo. Y hablando de las desigualdades, algo que se remarcó también en el Congreso es que países que tienen mucha influencia sobre las economías de todo el mundo son a veces los más desiguales en su propia sociedad, ¿no? El caso concreto de Estados Unidos, cuya economía, el 60% del Producto Bruto Interno, es manejado solo por el 10% de la población estadounidense. Sí, un poco también por eso mi mensaje en la bienvenida o en la apertura del Congreso fue esto, ¿no? Trabajemos para no desvirtuar la esencia ética de la responsabilidad social, porque parece que es mucho más cómodo para los países de América Central, luego de esta crisis, que las empresas privadas, sobre todo, contengan a modo de manual en su compliance o en sus instructivos de responsabilidad social patrones de conducta.
cumplibles, como si hicieran realmente responsabilidad social. Y lo que no tenemos que perder de vista es la esencia ética que tiene que ver con la construcción del diálogo en ecosistema. Realmente, qué expectativas tienen los demás de nosotros, de qué forma nosotros sinceramos la externalidad negativa de la actividad nuestra en el entorno. O sea, todo lo que conforma una discusión, un diálogo, un sentarse y ponerse de acuerdo, no tener a la ética como un patrón de conducta que es peligrosísimo. Los países emergentes, Latinoamérica por ejemplo, pero es parte de los países emergentes, pero los países emergentes tienen un poco el 50% del peso de la economía mundial, el 50% del PBI mundial es proveniente de las economías emergentes. Esto significa que nosotros tenemos una posibilidad como bloque económico, tenemos una posibilidad de aplicar en mejores condiciones, desde la etapa del inicio del crecimiento económico, estos conceptos de responsabilidad social. Sí, claramente, y sobre todo también de armonizar criterios, no solo criterios normativos, sino criterios de trabajo en temas como la responsabilidad social. Nosotros no nos tenemos que olvidar que todo lo que no es obligación legal, que puede armarse en bloque también regional o lo que fuera, es responsabilidad social. Entonces, trabajar la armonización de los dos temas, lo legal en el marco de generación de productos, de la forma en que se producen bienes o se prestan servicios, y además la construcción de responsabilidad social al modo nuestro también, ¿no?, latinoamericano. En el último minuto que tenemos de aire, el rol de los jóvenes como objeto de responsabilidad social es muy importante porque el joven que no se integra al mercado del trabajo está en una zona de riesgo socialmente. Sí, sí, el rol de los jóvenes es fundamental porque también es muy importante el rol de las universidades, de los colegios, de todos los que hacen educación formal o informal en cuanto a los contenidos con los que deben empezar a formarse, ¿no? Esto genera voluntarios, genera emprendedores, genera personas comprometidas con la realidad de su entorno, genera agentes de cambio. Chicos jóvenes que son vehículos para modificar la realidad de alguna forma, y eso los empodera, les da a ellos otra pertenencia, otra realidad, otro compromiso. En síntesis, también estamos diciendo en el cierre que el sistema educativo debe comprometerse seriamente en la responsabilidad social, orientándose hacia los sistemas productivos y a capacitar a los jóvenes. Y estos son nuestros temas, usted sabe, siempre hablamos aquí de lo que a usted le interesa, la política, la producción y el trabajo. Gracias, Ariel.